La diferencia entre el buen y el mal político reside en el servicio frente al beneficio. Mientras que el político corrupto traiciona la confianza para su ventaja personal y el distraído permite que los problemas se agraven por negligencia, existe una figura todavía más dañina en democracia. Aquel que, teniendo la capacidad, la autoridad y los medios para corregir o impulsar el cambio, decide permanecer impasible. A un representante público se le mide por sus obras y su gestión diaria, pero la verdadera magnitud de su legado se define por aquello que no hizo pudiendo haberlo hecho. El silencio ante la corrupción ajena y la inacción ante las necesidades ciudadanas no son neutralidad, sino una forma de responsabilidad que el tiempo siempre termina por señalar. Sí, influente aquí en Villarfeide, en la zona del Torío. Y en lo que no sea el Torío. Espera, que ayer me llamaron de Bilbao y todo. ¿Te llamaron de Bilbao? Sí, pero para cobrarte una factura que debías. No, para cobrarme factura, no. Para preguntarme. Ostras, cuánto echo de menos los 7 días que estamos hasta que volvemos a tomar el cafetillo aquí y revolver un poco la historia como va, porque hoy traigo 5 temas. Uno que ya hablamos en el primer programa, que era el tema de lo del campamento del Bierzo. Sí. Al final habló el tercer brazo, como tú bien decías, que eran los organizadores, los de la empresa que se llama Empresa Bierzo Natura. Bierzo Natura. Que evidentemente han desmentido todo lo que se había publicado y han enfocado un poco la responsabilidad en los dos monitores, chavales, como decías tú, que no sabemos qué edad tienen, pero que probablemente tengas muchísima razón en lo que en el tipo de persona que contratan para esto, ¿no? La edad y a lo mejor no mucho la experiencia, pero que ellos asumieron el despido de la compañía. Yo no sé si esta historia terminará ahí o no, o si en otras ocasiones, en otros años, tendremos que volver a hablar del mismo tema. Yo creo que no va a terminar ahí. Yo creo que esto va a seguir igual. ¿Y en qué te basas para decir eso? ¿En qué me baso? Pues que buscarán otro par de chavalillos también así, van a hacer lo mismo, poco más o menos. Y a última hora, si tienen 40 muchachos para 2 monitores o 3 monitores, no podrán con ellos. Depende de los años que tengan los chicos, claro. Dijiste una cosa muy importante el otro día, que era que si son chavales tan jóvenes, ¿cómo aparece ahí el factor jerarquía con otros chavales que son prácticamente de la misma edad que ellos? Ninguno. Y otra cosa, yo es que hace mucho tiempo que no voy al colegio, pero ¿hay alguna asignatura de gestión emocional ahora mismo en la ESO o en el bachillerato? Creo que no, ahora no hay ninguna ya. Ya no hay nada de nada. Ahora se les aprueban que no vayan. Ni de ética tampoco. Tampoco de nada. Pues entonces tenemos un problema por ahí, ¿eh? Bueno, aparte de ese tema tenemos más, ¿eh? Hoy estoy en 5 cositas. Ten en cuenta una cosa, que ahora se les aprueban que no por obligación. Tú vas allí, no haces nada y te van a aprobar, te van a pasar de curso aunque no hagas nada. Funciona así esto, ¿no? Sí, eso funciona así ahora. ¿Pero hasta dónde? Supongo que hasta que acaban la ESO o antes, ¿o cómo? Todo, yo creo que todo. Hombre, ¿en manos de quién estamos? En manos de quien nadie. Bueno, lo que interesa es... Tenemos ratito para hablar de eso. Lo que es tener aborregados en este país. Demasiado, ¿no? Claro. El otro día que no sean listos, que no... El otro día me enseñaron una imagen de un salón de plenos de un ayuntamiento en el que en la mesa estaban sentados un lobo en medio y 8 zorros. Los terriers, ¿no? Esos famosos. Esos. Y el salón de plenos estaba lleno. ¿Y sabes qué estaba sentado en las sillas? Gallinas. O sea, ¿quién cuida? Claro, por eso mismo. ¿A dónde llegamos? El gallinero. ¿Dónde llegamos? Los zorros y el lobo. Son muy vivos. Pero de eso hablaremos después. Antes de eso vamos a seguir con el segundo tema que traigo hoy también, que es el tema de los pandilleros de Valladolid. Estas maras sudamericanas que se están expandiendo también aquí en Castilla y León y que dieron lugar a esos incidentes el otro día de Valladolid, ¿no? Que por lo visto saben que, bueno, que un menor es inimputable y las órdenes, hay determinadas órdenes que se las hacen cumplir a estos chavales. Claro. Y yo me pregunto, es un problema para un padre, pero ¿qué está haciendo un padre que su hijo desemboca en esto? Entonces mira, a ver, igual el padre es peor que el hijo. También es un pandillero el padre. Bueno, pero en este país existe una cosa que se llama presunción de inocencia. Sí, pero yo he dicho y lo podemos aplicar a los padres también, ¿o no? Sí, pero que igual... Nosotros también lo hemos sido. Pero que igual... Lo somos, vamos. Perdón, lo somos. No, lo somos. Pero que te digo que igual el padre también de la pandilla esa, ¿sabes? Son sudamericanos, donde vengan, de los países esos, y son igual. Es terrible. Y entonces los chavales es lo que ven. Lo ven en casa. Bueno, pues si lo explicamos de que un padre es
es de esa manera, pues vale, pero... Pues el hijo, ¿cómo va a ser? Vamos a pensar que son padres trabajadores, normales, que tienen una familia, que quieren a sus hijos, que los atienden, que intentan conciliar en sus trabajos. Otro problema que también tienen muchas parejas y muchos padres, no tan solo primerizos, sino ya veteranos, de poder conciliar en los trabajos para poder compartir actividades con los hijos. Bueno, facilidades hay pocas, la verdad. Si es así como tú dices, tienen un problema muy gordo. Sobre todo si es un tema de voluntad. Un problema muy gordo. Porque... Bueno, pues ahí están en Valladolid con el iOS, pero que aviso navegantes, que está en Valladolid, pero que puede estar en cualquier lado. En cualquier lado. Porque, a ver, claro, las cosas hoy en día corren, las modas. Ay, eso de los animales. Esta semana no apuñalaron uno en Trabajo del Camino. San Andrés. En San Andrés, sí, exacto. Todo lo mismo. Pues lo tenemos en todas partes. Claro. Y lo de ¿cómo se llama? Los Terrian. Terrian. Tuve que buscarlo en la IA para que me explicara qué era eso, porque vi un history en Instagram que habían organizado una quedada en Pamplona, que al final se ve no se presentó nadie, pero un mogollón de jóvenes haciendo cosas muy extrañas. Claro. ¿Qué pasa? Que hoy en día, si no haces algo que sea muy extraño, ¿no existes? No, pero que todavía hay gente que les defiende. Es decir, bueno, pues hay esa gente que se considera un perro. Bueno, pues habrá que llevar al veterinario si se pone malo, ¿no? Digo yo. Bueno, si tú se pones el perro malo, lo llevas al veterinario. Yo voy a entender que esto lo dices porque, vale, este es el lenguaje coloquial, pero socialmente no vas a llevar a... No, si se considera un perro... o un gato, o un zorro. ¿O es solo unas horas al día? No, yo creo que se considera, creo que van a trabajar ya así y todo. Bueno, pero eso serán las personas que realmente se sientan así. Sí, pero y todo el mundo. Si se sienten así, pues a lo mejor pueden irse al monte. Pues que se vayan al monte, pero que tengan cuidado. Vayan al monte y sea cada vez le peguen un tiro. Yo me he perdido. Ya empezamos con el tema de la identidad de género. Claro. Que yo respeto cada uno que se quiera sentir, porque con el tema de las emociones no hay debate posible. Por supuesto. Pero, a ver, una cosa es que yo lo entienda, que asuma que cada uno haga lo que le... Sí, y otra cosa que no sea normal. Y otra cosa es que encaje eso en una dinámica coherente de vida, ¿no? Porque al final dice, bueno, volvemos a lo de atrás, tenemos a los críos que están ahí en pandillas de historias. ¿Por qué? Porque admitimos pulpo como animal de compañía permanentemente. Ya, yo creo que sí. Mucho miedo me da eso a mí, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque no hay nadie que les corte esos límites. Ellos andan por la calle disfrazados de perros o de gatos o no sé qué. Entran en cualquier sitio. Se les da una pasada totalmente, les deja, pues bueno, actúan así. Si cuando fueron a un sitio no les dejaran entrar o no les de eso, ¿sabes cómo se pasa? ¿Sabes qué pasa? Que hemos entrado en una dinámica de que cualquier cosa que aparece novedosa, como pueda ser esto, nos genera un miedo social a manifestarnos con los parámetros y los valores y las coherencias que nosotros tenemos aprendidas de nuestra propia vida. Y nos da miedo decirlo porque si nos van a señalar o considerar, porque además nuestro sistema político, nuestro sistema de organización social, la democracia cada vez admite más cosas que son realmente duras de explicar. ¿Vale? Nosotros vemos ahí en la tele, vemos ese programa que vemos de vez en cuando en la 4, el First Date, que aparece cada personaje que es para fliparlo. Yo insisto que cada uno que piense lo que quiera. Pero como tiene mucha audiencia, tú fíjate, no lo quitan porque tiene mucha audiencia. Bueno, de alguna manera. Sea bueno, sea malo, porque ahí hay gente, tú muchas veces miras, hay gente que se ha presentado 4 o 5 veces. Pero de alguna manera nos ayuda a aprender. Bueno, a ver, hay gente que no tiene otra cosa que hacer y le divierte y está bien, ¿no? Que hay cosas en programas que son infumables y otras te ayudan a aprender. Yo me voy a quedar con la parte que me ayuda a aprender, o como mínimo a intentar entender algo. Cómo funciona alguna de estas cosas, ¿no? El tema de la seguridad laboral de los trabajadores que trabajan en la vía pública. Hemos tenido 2 muertos en los últimos días. La semana pasada, un operario de carreteras, natural o residente en Boñar, que fue atropellado. Y hace escasamente 2 días, un operario en una torre de alta tensión que cayó una pieza de hierro, le golpeó la cabeza y lo mató. Y al día siguiente, ayer exactamente, el accidentado falleció.
El tema de la seguridad laboral. Yo te podría contar muchas cosas porque he trabajado en una empresa donde eso siempre ha sido un tema sagrado, muy serio. Incluso te contaré que yo viví un incidente en el que murió un compañero, un accidente con un torno, se escapó una pieza y la pieza lo peinó. Imagínate lo que sucedió allí, ¿no? Quedamos todos en shock y demás. A partir de aquel accidente se abrió una investigación que tuvo aquella máquina parada un año, hasta que aquella máquina se reconvirtió para que todas las medidas de seguridad legales y por encima de la ley se aplicaran en esas instalaciones. Pero ahora yo pregunto, ¿se están cumpliendo las medidas de seguridad en la vía pública aquellos operarios que están trabajando no en una empresa que tenga un límite, sino pues eso, en una carretera o en medio del campo? Yo creo que no. Porque tú vas muchas veces por la carretera y ves las señales tiradas. Están trabajando y están las señales tiradas, que te indican que hay una obra o que hay operarios trabajando y están tiradas las señales. La gente no las ve. Yo estoy de acuerdo contigo porque además creo que no es solamente un tema de empresa, que la empresa es muy laxa en este tipo de cuestiones, pero creo que los propios trabajadores o no tienen formación o se relajan todavía mucho más que las empresas a la hora de tener un sistema estructurado de riesgos laborales que realmente se apliquen. Y claro, suceden estas cosas y ahora todos los sindicatos ponen el grito en el cielo y demás. A mí me gustaría que estas cosas se hicieran ya de forma automática, sin necesidad de que tengamos muertos. Mira, te voy a contar. Yo el otro día no sé dónde venía yo. De algún lado. Yo estaba en una obra en la carretera y me estaba mandando el hombre tirar, el que estaba el de la varita, con el stop puesto para mí. Diciendo, realmente si yo miro el stop, tengo que parar. Ahora que me lo dices, me pasó exactamente lo mismo, aquí en Matallana. Sí, y me estaba diciendo que tirara. Yo, pero me estás poniendo la señal que me pone el stop, y me estás diciendo que tire. Y al otro al revés. O sea, al otro le estaba dando paso. El del otro lado que había, estaba con la señal dándole paso. ¿Cómo hacemos? Si chocamos los dos en el centro, ¿de quién es la culpa? Porque a mí me estaban mandando tirar. La culpa sería mía porque yo tenía el stop. Porque él puede decir eso. El otro día hablábamos de precariedad en el trabajo, hablando de los jóvenes que no tenían formación y que hacían aquello para ganarse unos euros en el verano. Pero es que ahora estamos hablando de personas adultas. Sí. En empresas en las que evidentemente estás en la carretera. Yo, no hace muchos meses, estuvieron trabajando de aquí de Matallana a La Rola, rehaciendo la carretera. Y como tú sabes que tenemos el estudio en La Rola, pues subía y bajaba muchas veces. Y me encontraba auténticos disparates de la gente que estaba trabajando. O sea, se inhibía completamente de que estaba en una carretera que tenía circulación. Pues por eso mismo. Entonces, el mismo tío, el hombre que está allí, que le da igual que tú pases, que no pases, y no sabes si tiene que pasar o no tiene que pasar. Luego pasa lo que pasa, los accidentes. Pero eso mucha culpa la tiene el que está de encargado, porque tú vas ahí en esas obras, ves uno trabajando y 5 mirando. Poco nos pasa. Ya, también es verdad. Poco, ¿vale? Que hay. Bueno, pues llamar la atención de que ese tema de la seguridad laboral traspase los muros de las naves industriales de las empresas, que en algunas también tengo mis dudas, algunas cosas he visto rarunas por ahí, claro, hay de todo. Pero que sobre todo en la vía pública, que hay que extremar no solamente la seguridad de la función directa que hacen los operarios, sino que hay que salvaguardar el entorno en el que se están desarrollando esas actividades. Y el cuarto y el quinto término, este es el tema estelar de hoy, porque el mejor, ¿no? No sé si es el mejor o no, el público dirá, ¿no? Pero la verdad es que a mí es el que más me ha llegado al alma, ¿no? Porque esto es un poco el foco de nuestros problemas de toda la vida. Voy a empezar por el que considero como más suave, sin que lo sea, no voy a disculpar a nadie, el tema de Prioro. El Partido Popular exigió el cese del portavoz socialista Ignacio Sedano, se llama, tras ratificarse una sentencia firme por agresión y daños contra el exteniente de alcalde. Los populares apelaron a la ejemplaridad institucional frente a una condena por malos tratos sin lesión. A día de hoy, yo no sé que el tal señor Ignacio Sedano haya presentado su dimisión. Voy a recapitular, recojo carrete por lo que dijimos antes del tema de la ética. Tenemos la política que tenemos porque nadie asume que la ética debe ser el pilar fundamental de las decisiones y de los actos y de todo lo que hacemos. Te señalo más. Una cosa de este tipo en una empresa privada no sucedería en la vida. Ya. Porque existen los sistemas realmente reales para que eso se resuelva y si ese señor tiene que ir a la calle, va a la calle.
Después vemos la tele y vemos al Cerdán, vemos al Ábalos, vemos al Koldo y ponemos el grito en el cielo, ¿vale? Pero ese es el macro. Si eso eso que estás tú explicando sucede a grandes esferas en el gobierno y todo, ¿cómo no va a suceder en un pueblo de 300? Pues precisamente porque habitantes? La base empieza aquí, ¿no? Y lo que no podemos la base es no, ellos copian de lo que ven de arriba. Bueno, pero deberían ser la base ellos, ¿vale? Como otro lo hace, dice yo que soy pequeño también. No, realmente los partidos políticos, se lo toman lo de la moral y la ética, se lo pasaron haciendo novillos en toda su educación, ¿no? Porque evidentemente no hay nada. Y después la otra, la más gorda, lo de Valdelugueros. Tú conoces a este sujeto, ¿no? A este tal Emilio Orejas. Sí. Bueno, lo tiene que conocer toda la provincia. Bueno, claro, lleva 40 años o 40 años de alcalde de Valdeluguero. 40 años de alcalde. 40 o 42. 40 no, yo creo que son menos. No, por ahí anda. O sea, 25 o 30 años. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Consulten la hemeroteca y pondrán los años, pero un montón. Un montón. En las democracias modernas, o por lo menos dicen que consolidadas, hay límites en los periodos de poder. A pesar de que el trama ahora lo quiera cambiar, son 2 mandatos y fuera. Y otro, tendría que ser así. Para que la gente no convierta su territorio de poder en su cortijo personal. Y nos acomode en su puesto. Esto de heredar ayuntamientos prácticamente, porque creo que su padre lo fue anteriormente, esto pertenece a otra época, ¿eh? Ahora que han abierto los archivos del 23F, casi que podríamos incluirlo en esa historia. Pero es así. Bueno, pero vamos al grano, el tema, porque además este señor, oye, que no se nos olvide, fue presidente de la Diputación. O sea, si no voy equivocado, es el cargo público más importante de la provincia de León. Exactamente. O sea, lo del ejemplo en él tenía que ser como bajarte a los altares. Y sigue siendo diputado provincial. Sí, lo es porque, bueno, ha seguido siéndolo. De hecho, él fue presidente cuando asesinaron a la Carrasco. A la Carrasco. Carrasco. Bueno, pues para quien no sepa de qué va la historia de este señor, ¿no? Parece ser, y lo digo porque es sentencia firme, no voy a utilizar la palabra presunto en ningún momento, precisamente porque hay esa sentencia, que ha utilizado el padrón municipal para fines particulares. Alucinante. Creo que en el pueblo hay solo 140 y pico tarjetas sanitarias y hay censadas 300 personas. Vamos a ver, es que en un pueblo tan pequeño, con ese montón de personas censadas que tienen derecho a voto, tú te aseguras que las elecciones salgan a tu gusto. Bueno, aparte de eso, un poco de cachondeo, porque en Madrid y Barcelona la sanidad está muy mal, entonces vienen aquí al pueblito. Se están aquí de alta y les atienden mejor. ¿Que esto lo dices por mí? No, lo digo por todo el mundo. ¿No? Por la gente. Dice, coño, en Madrid. Yo la uso poco, ¿eh? En Madrid y Barcelona la sanidad está muy. Bueno, lo que sí te digo. Yo pido a mi médico de cabecera y a lo mejor con un poco de suerte a los 15 días me da cita. Y aquí al día me mismo. da cita por teléfono. No, y aquí el mismo día. Entonces, claro, esa gente igual lo hace por eso, aparte de otras cosas. Primero, la dilución del voto residente. En un escenario con 178 personas, lo que te decía, el voto de cada vecino que vive y paga sus impuestos en el pueblo tiene un valor que es determinante. Sin embargo, si tienes 300 personas ajenas al municipio, el voto de los residentes no cuenta para nada. Claro. Es el de los señores que consiguen su licencia de caza en el pueblo, etcétera, etcétera. El control de las mayorías en el pleno. ¿Quién mandas? ¿Mandas sí o sí? Sí, por supuesto, claro. Pero eso no tiene un nombre... ¿No se llama pucherazo? Sí. A mí me flipa mucho yo cuando hablo contigo, Luis. ¿Por qué? Porque si son cosas normales. A mí por dentro me hierve la sangre. Pero por lo menos aquí, a ver si va a ser que estás muerto. No. Tienes las manos calientes. Que de aquí es normal. Si esto pasa normalmente. Si tú empiezas a. Mira, ya te lo dije el otro día. A mirar. No, por aquí no pasó. Una cosa es que las cosas sean normales y otra cosa y más grave es que las normalicemos. Bueno, pero ¿y quién va y pone allí el dedito en la llaga? Es el problema. Pues exactamente lo que estamos haciendo aquí tú y yo. Sí, pero ¿quién pone el dedito en la llaga? Nadie. Todo el mundo está a gusto como está y a mí que hay 100... Dirá mucha gente, que somos 170 vecinos, pero que hay 400 empadronados. Bueno, a mí me da igual. ¿Cómo que no te tiene que dar igual? Pero los 400 que haya a mayores o 300 que haya mayores, hay que saber por qué están así. Esto es gravísimo. Muy grave.
es gravísimo. Esto está saliendo en un programa de ámbito territorial, pero voy a llamar a mi amigo Risto para que le pegue un tiro a esta historia. Sí, llámale. Porque es un poco exagerado, ¿no? Porque además el Partido Popular lo ha liquidado tranquilamente como que la sentencia está cumplida. Claro, pues ahí está. A mí esto me parece de sinvergüenza. Y lo digo con todas las palabras. Sí, ¿Entiendes? Claro. De sinvergüenza. Y este tío no podría poner un pie en la calle sin que lo señalaran con el dedo porque es terrible. Y encima, ¿qué ejemplo da? Un expresidente de la Diputación. Una persona que tiene que tener una imagen de dignidad. ¿Pero qué dignidad es esta? Ninguna. Cuando su propio partido lo admite y dice que no tiene que dimitir. Ahora, no me extraña tampoco, porque creo que hubo una sentencia nacional que decía que era una organización... ¿Cómo le llamo? ¿La sentencia? Ayúdame. No te duele, no sé. No es... El Partido Popular, una organización de cosas raras. La sentencia de la Gürtel me estoy refiriendo. Vale. Sí. Lo ha pedido el PSOE, lo ha pedido Izquierda Unida. Que es lo mínimo, es que es lo han pedido todos. Es por decencia, es por automatismo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Se me está ocurriendo una cosa. Ya lo tengo por ahí medio preparado. Podríamos ir a hablar con Vamos a hacer con McDonald's. ¿Sabes el McDonald's que pone el empleado del mes? Sí. Nosotros vamos a poner el político de la semana. De la político de la semana. Y vamos a poner aquí en la sala los cuadros con el político de la semana. Este señor ya se ha ganado. ¿Tendrá suficiente sitio? Emilio Orejas, alcalde de Valdelugueros. Hágaselo mirar, señor Emilio Orejas, ¿no? Sí. ¿Eh que sí? Bueno, yo te digo, a mí esto me cabrea un montón, pero bueno, es que no es el único, ¿verdad? Tenemos más alcaldes aquí por ahí hay en la recámara. ¿Cómo? De 40 años en el cargo, sin ir más lejos, el de Valdepiélago estuvo, me parece que 40, creo que fue el alcalde más longevo de España. 40 y no sé qué años. Viendo realmente cómo evoluciona el tema de la política en España y la credibilidad que tienen todas estas personas que se dedican a esto, ¿tú no crees que sería tajante el cortar que los mandatos o que se dedicaran a lo público estuviera limitado? Porque a fin de cuentas diría, señor Emilio Orejas, si tiene usted tanta experiencia en la política, haga usted una oposición y entre de funcionario y conviértase en profesional. Claro. No del mamoneo, del trabajo. Vaya usted cada día, fiche allí, trabaje y cumpla con su trabajo y hágalo bien, si tiene tanta experiencia. Pero es que una persona con este currículum... ¿A dónde va a ir? ¿Dónde debería ir? Pero ahí está, sigue. Hostia, de verdad, cada vez creo más que estoy en Kansas City. Ya te digo, esto se hereda de padres a hijos y luego será a nietos y todo así. Es peligroso porque hay muchas licencias de armas en este territorio, ¿verdad? Muchas armas. Y hay mucha gente de gatillo fácil también, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer eso con los alcaldes, ¿eh? Vamos a darles el valor que tienen y los vamos a poner aquí en la galería, en el bar Shambhala de Villalcede, y les vamos a darle el rigor que merecen. ¿Vale? Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué tal, Luis? ¿Alguna cosita que...? No. Ya hemos dado un poquito de... Para la semana que viene buscaremos otro... La semana que viene buscamos un poco más. Un poco más. A tomarnos el café, porque creo que tenemos invitados. Invitados, sí. Invitado especial. Me encanta tomar el café contigo, pero tuvimos una buena idea el otro día, que era invitar a que la gente que tuviera cosas que decir, que pudiera sumar, que pudiera contar aquello que a nosotros seguramente se nos escapa en muchos momentos. Mucho. Y qué mejor que tener invitados como los tenemos hoy. Tenemos aquí con nosotros a Carmen Prada, que viene de Sena de Luna. Sí, de ahí vengo, Carmen, a esa zona tan bonita. Cuéntame cómo es Sena de Luna. ¿Es tan bonito como esto de donde estamos? Estamos viviendo, estamos en un parque natural, o sea, con eso te digo todo. Paisajes, los que queramos. Tranquilidad, paz, armonía, está muy bien. ¿Sabes qué siento, Carmen? De que cuando decimos que estamos en un parque natural, a veces yo creo que en el fondo lo que estamos pensando es que estamos en un parque de atracciones. No, estamos en un parque temático vacío. Porque, ¿qué sucede? Que realmente está muy bonito para ir los fines de semana, ¿no? La gente va por allí, todo es maravilloso y encantador, pero después lo que son los pueblos están vacíos. Están completamente, pues abandonados. Y a mí me da la sensación realmente que a la política, porque sí es así, o sea, todo esto al final recae sobre la política, no les importa la España vaciada. Realmente no se dan cuenta que nosotros somos León, pero también somos España.
Entonces, que nos miren un poquito, ¿no? Está bien, pues eso, pues cuando se vienen en verano los políticos a hacerse la foto, allí que duermen fresquito, el día no está caluroso, pero yo les invitaba a irse de lunes a viernes y que conocieran el entorno. Es que la política, tenemos que entenderlo todos, es la industria de la mentira. Claro. ¿Vale? Bueno. De prometer. Mira, fíjate que nosotros tenemos un diario digital y nos hemos propuesto en esta campaña electoral que toda aquella organización política que se presente, la que no pague por los servicios, no tiene absolutamente nada de visibilidad. Y me niego en rotundo a contar su retahíla de promesas de cara a que la gente tome conciencia para que el día 15 de marzo vaya y les ponga un voto. El día 16, cuando empiecen a trabajar los que trabajen, empezamos a hablar y empezamos a contar cosas. Pero hasta aquí me niego en rotundo, porque son demasiadas tortas ya. Y de paso le demando a la gente que, por favor, con los años que llevamos desde el 78 hasta ahora, empecemos a dejar de votar a siglas, para identificar a personas que tengan un valor, porque después lo del compromiso ya lo veremos. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero el compromiso hay que empezar a evaluarlo. Eso y lo que comentábamos antes, tú y yo, Salas. Pero en estos pueblos lo que pasa es que se vota a las siglas. No se vota. Pero tenemos que cambiarlo. Si nosotros no llamamos la atención a la gente de Pero que es que realmente eso es lo que sucede, quiero decir. Al final porque es amigo del amigo, porque es el familiar de no sé quién. Pues no tiene que ser así. Yo de igual modo, a ver, a mí me gusta mucho la política, de igual modo, yo creo que sobre todo en Carmen, las zonas... en la vida todo es política. Hombre, por eso... Tengo este inciso porque hay mucha gente que dice, no, de política no hablamos. Perdona, desde que te levantas hasta que te acuestas, todo lo que sucede en la vida de las personas es política. Sí. Y estas zonas rurales, que realmente tienen ayuntamiento propio y que evidentemente abarca mucho municipio, lo que no puede ser es que alguien... en un ayuntamiento, yo lo veo así, alguien en un ayuntamiento realmente por ser alcalde no esté cobrando. Es que para prueba un botón, o sea, tenemos muchos alcaldes en la zona que ellos dicen no están cobrando, pero ¿qué es lo que hacen de lunes a viernes y si hace falta de lunes a domingo? Pues ir una vez al día o una vez por semana al ayuntamiento. Eso nos soluciona a los vecinos todas esas carencias. Carmen, eso tiene que ver con el compromiso. Claro, pues ahí está. Si no cobro, esto es como en una empresa privada, ¿no? Si no cobro, ¿qué voy a hacer? El ejercicio social de los ciudadanos también tendría que revertir en coger y centrándonos como nos centramos en los ayuntamientos, que son los primeros focos donde podemos resolver los problemas más cercanos, en que en cuanto periódicamente o cuando acaben sus procesos de mandato, su periodo lectivo como en el poder, realmente hacer balance de lo que nos habéis prometido y lo que habéis conseguido. Al final es el rendimiento. Yo no sé si es tu caso y trabajas en una empresa privada o no, pero en una empresa privada, si estás en un departamento comercial, tu posición en esa empresa funciona por el rendimiento que tú le des a esa empresa. Exacto, es tal cual. Es tal cual. Y yo creo que, bueno, pues igual que tenemos objetivos dentro de la empresa que tú estás diciendo, pues a la hora de ser comercial, alcanzar unos objetivos, unos rendimientos, es que los municipios deberían de ser igual dentro de la política. Quiero decir, está muy bonito esto de decir, no, si se llena la boca diciendo, no, si es que yo estoy ahí y encima no cobro. Bueno, pues entonces quiero un alcalde que esté cobrando. Porque necesite trabajar, porque necesite sacar adelante todos estos pueblos que están quedándose para atrás, porque es que no le interesa a nadie. Eso va incluido a que el tema de la rendición de cuentas es irrenunciable. ¿Y tú, Carmen, tú piensas que aunque cobraran lo iban a solucionar? Bueno, si necesitaran cobrar, si necesitaran el dinero, algo más de implicación iban a tener. No sé, yo casi hasta lo dudo. Yo creo que sí, Lo dudo mucho. ¿Te parece que entremos a contar específicamente cómo van las cosas en tu zona? Sí. ¿Cómo funciona la sanidad de verdad? ¿Días, servicios? No, la sanidad, todo en tu pueblo. La sanidad es que no queremos que haya un hospital en cada esquina, ni un centro de salud en cada esquina. Lo que no puede haber es un médico de familia que va por los pueblos y pasa por cada pueblo una vez a la semana. Eso no puede ser, y sobre todo no puede ser por los mayores. Es decir, en mi pueblo, por ejemplo, los pueblos aledaños, ¿qué sucede?
pues gente mayor que lleva toda la vida viviendo en el pueblo, yo los veo, están durante el verano en el pueblo, pero llega el invierno y se van para sus casas, para León. ¿Por qué? Porque los inviernos son muy duros, porque la infraestructura no es la misma, porque tenemos problemas de despeje de carreteras, porque les sucede cualquier cosa de salud. ¿Qué van a hacer? Entonces, yo si fueran mis padres, sinceramente te lo digo, yo también les recomendaría eso. Y eso es una pena, que llegue esa época de invierno que es la dura, la realmente dura, y que te tengas que ir. ¿Asumimos que León se está convirtiendo en un inmenso geriátrico? Totalmente. Totalmente. Y si eso es así, ¿no deberíamos empezar a trabajar de una manera más potente? Puesto que la realidad, la propia demanda es esa, el tema de la dependencia, un nivel de profesionalización que fuera realmente importante y podríamos ser referentes como mínimo en ese territorio. Claro, por supuesto. Por supuesto, atender a nuestros mayores es que para mí es esencial, es básico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se van los mayores, porque claro, no pueden soportar los inviernos duros, pero es que ¿qué sucede? Que los jóvenes no van a... Es que al final, esto de, no, vamos a llamar para venir a que trabajen los jóvenes con teletrabajo. ¿Pero qué teletrabajo? Si hace 2 fines de semana cayó una nevada enorme y yo estuve en mi pueblo 2 días sin luz, sin internet y sin llamadas. Dime, una persona mayor, nuestras personas mayores, ¿qué hacen? ¿Enferman? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se mueven? No pueden llamar a nadie, no hay un centro de salud cerca. ¿Qué hacemos? Entonces, hay mucho lo que pasa para tu zona, ahí en Sena de Luna y todo eso, que la sanidad es totalmente nula. Porque no, pero la sanidad... Nosotros no nos quejamos, nosotros tenemos aquí un centro de salud ¿Qué creéis? Que nos atiende muy bien. ¿Qué creéis que se debería garantizar en temas de salud? Y somos 11 pueblos. ¿Qué mínimos? Claro, pero eso sucede, por ejemplo, en San Emiliano. San Emiliano tiene un centro de salud hermoso, muy hermoso. Pero claro, ¿y los pueblos de Luna? Los pueblos de Luna, el médico... ¿Vosotros allí en Sena no tenéis un centro médico? No, tenemos un doctor que va cada ciertos días. Porque el pobre se tiene que mover por distintos pueblos. ¿Qué sucede? Esa es otra de las cosas. ¿Realmente quién va a querer ese destino, esos destinos? Cuando tienes que estar luchando con nieve, porque las carreteras no se limpian, porque llegas al centro de salud... no es cómodo, ni accesible, ni está caliente. ¿Realmente quién va a coger estas plazas? Llevo a 2 conclusiones con lo que estás diciendo. Una, que se necesitan unos mínimos para estructurar un sistema que garantice lo básico. Y 2, que tendríamos la oportunidad de diseñar un sistema de dependencia que fuera un modelo genuinamente construido para este escenario. No vale un modelo de asistencia o de dependencia que se esté utilizando en una ciudad grande como León o en la periferia de León. Son necesarios unos sistemas de asistencia a esta gente que sean específicos y a lo mejor ahí hay un modelo que podemos construir. Fíjate. Pero necesitamos presupuesto también. Claro, es que eso es el problema. El presupuesto para la España vaciada... Es que no sé dónde lo mete, es que sinceramente. No estamos entendiendo que tenemos que construir cosas así. En zonas como esta, que son zonas pequeñitas, sus presupuestos no... Ya, pero para eso tienen que estar los alcaldes de los municipios. Quiero decir, para pedir, para molestar a la política central o bien a la que es la Junta. O sea, es que no queda más. Si los mismos políticos que tenemos en los pueblos, en los ayuntamientos, no hacen fuerza para eso, es que no vamos a alcanzar nada. Igual que por otro lado, si los ciudadanos, nosotros, los que vivimos allí, que queremos y amamos esta tierra, yo llevo 3 años allí, la siento mía. Podría decir, bueno, es que lleva 3 años allí. Pues llevo 3 años allí, pero estoy aquí y estoy hablando por todos. Es decir, yo me identifico con la tierra y a mí me causa muchísimo dolor que porque, bueno, nos hayan prometido algo, lo que tú decías antes. Bueno, pues no vamos a hablar del ayuntamiento, no vamos a hablar del político de turno, no, hablemos, porque a mí no me vale eso de, hace 20 años era peor. Bueno, claro.
hay que fiscalizar permanentemente lo que se hace. No con el ánimo de meter el dedo en la herida, sino en el ánimo de estimular a que las cosas, si se hacen bien, se pueden hacer un poquito mejor. Claro, claro. ¿Vale? Esa es la idea y todo el mundo hay que entenderlo. Pero también existe mucho miedo, un miedo indefinido, de que cuando existe algo de debate o de crítica, es peligroso para los intereses de unos o de otros. Por otro lado, con lo que estáis comentando, vamos a entender que hay varias patas que confluyen en todos los problemas que llegan a la España vaciada. Falta de alojamiento, casas de alquiler o casas para poder comprar. Básico. No se encuentran. Las familias, si los niños no se pueden escolarizar en condiciones o con garantías de recibir una educación que nosotros consideramos adecuada para nuestros hijos, ya no nos invita a ir. Si resulta que queremos teletrabajar y los servicios básicos, ojo, que el tema de Internet todavía no se está considerando en este país como un servicio básico como es la luz, tiene que tener esa consideración hoy en día ya y no la tiene. Por eso las compañías, como no es muy rentable en los pueblos, no le paran mucha atención, no tienen un mantenimiento estricto. Yo entiendo que a nivel de empresa eso genera unos costes que a veces cuesta de asumir para 40 contratos que tengan en un pueblo, si es que los tienen. Pero es un servicio básico y el Estado como tal lo tendría que garantizar. La salud, todos estos flecos, el transporte, sí, pero no estamos haciendo políticas que estén ejecutando acciones conjuntas. No podemos actuar de manera independiente en el transporte, de manera independiente en los colegios, de manera independiente en el hábitat, en la habitabilidad, en la vivienda, pretendiendo que consigamos que esto empiece a funcionar. Y al final, entiendo con lo que estáis comentando, que necesitamos, eso que decíamos, un modelo específico para el territorio. Influye mucho también el transporte, casi tanto como la sanidad. Es básico. Porque aquí realmente en esta zona el transporte ha muerto total. Y te hablo que estamos pegando a León. Ellos están mucho más lejos. Yo a mí, a mí perdonarme con el tema del transporte, porque lo de FEBE lo hemos, no sé si lo comentamos el otro día. Yo no estoy hablando de lo de FEBE. El transporte público. No, yo te estoy hablando del transporte público que había antiguamente por todos los pueblos. Aquí venía un autobús que bajaba desde Cármenes a León 3 veces o 4 al día. Claro, allí sucede se ha muerto totalmente. Entonces, uno al día. Aquí ¿qué pasa? Aquí, yo os pregunto, ¿pero se llenan esos autobuses? Sí, aquí se llenaban. Allí no. ¿Ahora se llenarían? Pues no lo sé. Como no lo hay, no lo sabemos. Pero es que tú tienes... Pero yo te voy a decir que si la empresa no ejerce ese negocio, le voy a poner entre comillas, es porque no es rentable para la empresa. Si la administración considera que tiene que tenerlo y van vacíos, y yo te lo digo porque te pongo el ejemplo de FEBE. Yo entiendo muy bien que todo el mundo quiera que FEBE continúe aquí, pero no podemos defender que FEBE continúe aquí y darnos una vuelta por las estaciones. Aquí en Matallana tenemos una y te puedes pasar 5 horas y no entra nadie. No, pero yo no te hablo de FEBE, yo te hablo del transporte público. FEBE es transporte público. No, autobuses que había antiguamente aquí en los pueblos. Ya te digo, aquí subía desde Cármenes, que era el pueblo que iba, hasta León. Bajaba uno por la mañana, subía otro a mediodía, bajaba otro a las 3 y subía otro a las 7 de la tarde. Luis. Y siempre había gente. Es que ahora nadie. ¿Dónde la gente mayor de estos pueblos? Te hablo de Cármenes, Canseco, todos los pueblos. ¿En qué baja si tiene que bajar a León? En nada. Tú sabes que en todas las casas hay 1, 2, 3 coches. Sí. Y nos hemos acostumbrado de manera privada, que todo el mundo tiene derecho a ejercer su privacidad como le apetezca, a utilizar el transporte privado porque obviamente también tenemos que reconocer que el público funciona fatal. Lo que yo no puedo hacer, lo digo desde aquí, no sé qué pasa en Sena, ¿no? Es que yo me coja el transporte público que hay en este momento y llegue hasta León, en León haga mis gestiones y no sepa si puedo regresar. Claro, esa es la cuestión. Entonces, si tú te quieres meter un jersey y resulta que tiene 4 mangas, bien no te va a quedar. Pero mira, esta es la pescadilla que se muerde la cola. Ahí estamos. Es la pescadilla que se muerde la cola. Vamos a ver, si nuestros mayores se van en invierno, resulta que no atraemos al público más joven para teletrabajar, para demás. Después, las familias que tienen hijos ven las dificultades que se encuentran a la hora de ir a los colegios, porque ya hablamos de la comunicación. La zona está continuamente con nieve en invierno y demás. Precisamente es horario escolar. Vale, si a eso le sumamos que empiezan a haber esas dificultades, que sí que no hay médicos, que se ven entre la espada y la pared porque un niño continuamente se está poniendo malo, al final los mayores se nos van a la ciudad.
la gente joven acaba yéndose y no traemos talento a los pueblos. Claro, normal que no haya autobuses. Normal que no haya autobuses. Entonces es la pescadilla Carmen, que se muerde la cola. Seamos objetivos. Tú no eres de Sena de Luna. Llegas ahora mismo, yo qué sé, de Madrid. Bueno, Y optas por venir a lo que tú comentabas antes, ¿no? Al parque temático, que es vaciado. Eso es. Al parque temático, oh, qué maravilloso, qué bonito. Sí. Pero yo no vivo solo de lo maravilloso, de lo bonito y de lo sano que sea. Te lo piensas muy mucho para Hombre, montar claro. un proyecto personal de vida. Hombre, claro, es que yo me tengo que pensar muy mucho. Yo teletrabajo. Entonces, quiero decir, yo hay veces que es que me enveneno porque, vale, hace 2 fines de semana, lo que comenté, que nos quedamos absolutamente sin ningún servicio. Bien, fue un fin de semana, pero esto sucede lunes, martes, miércoles, de lunes a viernes, sucede. Yo qué le digo a mis clientes, no, mire, es que estoy en una zona que es la España vaciada, y le empiezo a explicar. Y entonces de vez en cuando nos quedamos sin internet, también sin teléfono, y se nos va en la luz. Pero lo vemos normal, porque ha pasado siempre. Y me van a decir, mira, disculpa, pero es que no es mi problema. Tus clientes quieren soluciones, no quieren excusas. Eso es. Igual que yo quiero soluciones, que nosotros queremos soluciones. Entonces, como queremos soluciones, es que la política la vemos siempre, la administración pública la vemos siempre como algo público, ¿no? Como que tiene otros privilegios que no tiene la empresa privada. Y ese es el grave error. Ayer, repasando unos vídeos del año 96, estuve escuchando a Julián Guita, el califa, y hablaba de un informe, Petrus me parece que se llamaba, que encargó el Estado español y en el que decía que la generación que venía en aquel momento de nuevos españoles iba a ser la primera que iba a vivir peor que sus padres. Y llegaba a la conclusión de que en este país, que no tenía ningún futuro, el día que se acaben las playas, cierren el último bar de los pueblos del interior o de las playas, se acabó. Esa es otra. ¿Qué perspectiva tenemos sobre eso? Yo quiero ser lo más realista posible con esto y quiero llamarle las cosas por su nombre. Por eso estoy reclamando un poquito de lo que me contáis, el intentar aplicar medidas de tipo integral. ¿Qué sucede también? Lo que tú estabas comentando. Sucede que hay negocios que se cierran porque son negocios familiares, que el panadero lleva toda la vida haciendo pan, que el hostelero lleva toda la vida levantándose a las 7 de la mañana para poner los cafés y los vinos, llega la edad de la jubilación, claro que no tenemos jóvenes. ¿Quién se va a quedar con los negocios? Los negocios acaban cerrando. Ahora mismo en la zona de San Emiliano, Piedrafita, Sena de Luna, toda esa zona, pues hace poco se nos cerró uno. El Moriscal, es que al final nos estamos quedando realmente sin negocios abiertos. Las panaderías se están cerrando porque no hay el siguiente de la generación es que no quiere coger el negocio o simplemente ya no está en el pueblo. Pero incluso más. No le renta. Claro que no le renta. Pero es que yo no voy a ir a lo negativo. Hay negocios, y esto doy fe porque por aquí lo he visto, negocios de hostelería que funcionaban muy, muy bien. Llegó ese momento de la jubilación, no ha habido relevo, se han cerrado y ni siquiera ha habido alternativas de gente de ese mismo negocio que haya visto con claridad que ese negocio, si es que yo no tengo que hacer nada, funciona, vengo, sigo haciéndolo y funciona y tengo un negocio próspero. Ni siquiera así. No. Volvemos al punto de partida, a lo estructural, a que no funciona. Otra cosa, con la administración pública. El Estado, las locales, las autonómicas, las nacionales, intenta hacer un trámite ahora. Hay que hacerlo por Internet. ¿Qué hace la gente mayor? Hay que hacerlo con clave electrónica, con DNI electrónico. Claro, ¿qué haces? Puede ser que tu ordenador ya ni te lo acepte, eso sabiendo, ¿no? Y puedas tirarte para hacer un trámite con la administración 3 horas hasta que consigues que aquello llegue a donde tiene que llegar, si llega. O leer una comunicación de la administración. Y yo me pregunto, ¿por qué dentro de las posibilidades que tenemos dentro de los pueblos, la administración local, por ejemplo, a la gente, sobre todo a nuestros mayores, ¿por qué no les ayudan? ¿Por qué no hay
una oficina de ayuda para este tipo de temas? Porque no aplican presupuesto, ya te lo digo yo. Claro. No hay medios. Claro, Dicen, no hay medios, es que no contratan gente, no hay gente preparada, no ponen el servicio. Pero es que no hay presupuesto para nada, porque, bueno, yo viniendo hasta aquí, y bueno, ya no os digo aquella zona, hay unos socavones impresionantes en la carretera. O sea, es horrible, ¿eh? Que al final, ¿qué hacen en verano? Un poco de grava y venga. Oye, está la calle ancha en León, que han paralizado la ciudad entera, ¿eh? Y la están arreglando. Hay otras calles en León que, aunque tengan que cortar el tráfico, hace poco había otra, se corta y se hace todo bien. Pero no, en los pueblos echamos grava. Son criterios de rentabilidad. Y un poco para finalizar, ya os digo, también los bancos. ¿Por qué se van los bancos? Bueno, porque hoy en día para los bancos ya no es un negocio tener oficinas abiertas. Los negocios, los bancos, los hacen telemáticamente. Y las oficinas son un lastre para el negocio de esas empresas. Por eso reducen personal, porque ahí no hay margen de beneficio. Esto ya pasa en las ciudades. Ya ni os quiero contar en los pueblos. No interesa para nada. En base a acuerdos institucionales, con mucho te ponen una furgoneta de un banco que aterriza por el pueblo un día a la semana para que esas personas que no saben manejarse más que con el dinero en efectivo hagan alguna transacción, porque bueno, otra cosa. Y los que se manejan con el dinero telemático, si no tenemos internet, tampoco podemos pagar. Yo soy de las de tarjeta. Entonces, claro, yo todavía no he asimilado que es bueno que tenga dinero efectivo, pero porque nunca me ha gustado, pero claro, sucede eso. Es que hoy no me va el datáfono. Es que yo no sé qué le está pasando. Es que, por favor. Y te venden en todo caso en base a la confianza de que te conozcan. Claro, claro. Y de todos modos, lo que decías tú de los bancos. Yo, mi banco, el más cercano, está en Villablino. Si quiero hacer algo, tengo que ir a Villablino. O sea, esto no puede ser. Carmen, para resumir un poco y para que tu mensaje quede aquí firmemente sellado. ¿Qué es lo más perentorio, lo más urgente, lo más necesario que hay que cimentar de una manera sólida para intentar, ya no voy a decir solucionarlo porque probablemente no esté en nuestra mano hacerlo, pero sí para sentar aquellas bases que nos puedan permitir conservar como mínimo lo poco que nos queda? Para mí es esencial la sanidad. La sanidad es tanto para nuestros mayores como para nuestros niños. Eso es. Por otro lado, tenemos que dar opciones a recoger los negocios con facilidades, hacer que crezca un poco más el entramado empresarial. Básico y fundamental para mí es que no podemos tener un vacío en la energía y en las telecomunicaciones. Si queremos que la gente joven venga a teletrabajar, que se formen familias dentro de los pueblos, es esencial que tengamos esos medios. Y después, el tema de las comunicaciones. O sea, no puede ser que haya un solo autobús al día y por otro lado, cuando hay nieve, ni pasa. Entonces, fundamental. El otro día, una persona que tiene su negocio personal, es un autónomo, me decía, dice, estoy cansado de ser un héroe. Ser autónomo en este país es un héroe. Quiero aprovechar también para recordar que el día 2 los autónomos de León se manifiestan a nivel nacional, en la ciudad de León y en otras ciudades del país, porque realmente ni el Estado ni nada aborda los problemas básicos de la gente de a pie, los que construyen un poquito el tejido social que nos puede permitir seguir funcionando. Los que tengo más cerca, la directora de esta casa, que es una de esas héroes, y como no, también a nuestro apoyo logístico, Juanjo, aquí en el Café Chambala, que veis, convierte el bar en un lugar donde la gente se atreve a hablar y en un lugar donde además de servir vinos, de discutir, de pegarnos unas risas y de aflojar un poquito a veces el pedal del gas, podemos encontrarnos para llamar a las cosas por su nombre. Desde luego. Carmen, ¿se te queda alguna cosita que no te hayamos sacado? Por mí estaría, pero no, ha estado muy bien, lo he disfrutado mucho, la verdad. Pues nada,
Luis. Hasta la próxima vez que venga. Hasta el próximo día. Que nos traiga otra nueva... Y seguimos. Vamos a ver de todo, pongan autobús y... Claro, un sí. centro médico aquí en Sena y ya está. Tendré que venir también para dar las gracias, no solo para dar bofetones. Vamos a intentar que no cierre ningún centro médico Eso más, es. que el año que viene haya dos alumnos más en el colegio Eso es. y que haya 4 héroes más que decidan a montar una empresa para apoyar a otras empresas, como es el caso de Radio Montaña Leonesa, que nuestra misión, es importante tener una misión, Desde luego. nuestra misión es que las empresas que están un poquito ahogadas vean que podemos ayudarles a que, Sí, hagamos alguna cosa. A ver, yo no sé Hacéis ordeñar vacas. Hacéis una gran labor, la verdad. Yo no sé ordeñar vacas, pero intento meter el dedo en la herida todo lo que puedo. Ahí está. Venga, Eso es. muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Que esto es muy importante que no salga de aquí. No salga de aquí, ¿verdad? Claro, que no salga de aquí. No Por eso salga de hemos aquí. elegido el nombre. Hasta el próximo día. Hasta el próximo. Hasta el próximo día.